Muy buenas noches, gracias por la sintonía. Estoy muy contenta de compartir otra entrega de este programa con ustedes. En esta ocasión vamos a hablar más adelante sobre energías renovables, un congreso que se realizó encabezado por la Comisión Nacional de Energía, y vamos a conversar justamente con Enrique Ramírez, que es el director de esa comisión, sobre eso y otros temas vinculados con energía en el país. Tenemos, como siempre, nuestro reportaje de investigación, en esta ocasión con algunos legisladores que promueven y otros que rechazan el cambio de funcionarios en el tren gubernamental actual. Por supuesto, nuestro segmento de opinión, que en este caso será respecto a las medidas que limitan los horarios de bebidas alcohólicas y cómo estas son eliminadas parcialmente durante la Navidad, durante el mes de diciembre. Pero claro, vamos a arrancar como siempre con nuestro controversial debate, y hoy es sobre el siguiente tema. La Asociación de Empresas Industriales de Herrera ha pedido al presidente cancelar a los funcionarios que andan en proselitismo. Una solicitud tan controversial, sin dudas, que ha generado apasionados ataques y defensas. Por eso es tema de debate esta noche. Pues hay varios de los funcionarios actuales que están ya activamente en campaña. Vemos con frecuencia los letreros y promociones de Francisco Javier García, por ejemplo, el ministro de Turismo. Vemos también las promociones de Temístocles Montaz y otros más con un poco bajo perfil, pero que uno sabe que están en eso, para debatir sobre el tema y la solicitud de algunos grupos de que a estas personas el presidente los quite de sus cargos para que puedan seguir haciendo campaña. Vamos a tener a mis invitados esta noche, Julio Peña. Él es político, pero también es abogado. ¿Cómo estás, Julio? Muy bien, buenas noches. Buenas noches, amigo Héctor. Gracias por estar aquí. Héctor Marte, periodista, ya como director en funciones del Caribe, ¿verdad? Estoy como jefe de redacción. El jefe del periódico El Caribe. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, agradezco la invitación. Gracias a ti. Y me tocó con un buen amigo. Sí, pero eso no significa que se van a poner de acuerdo en el debate y eso, pero yo sé que sus posiciones son encontradas. Julio, tu posición sobre ese tema, esa solicitud, sobre todo de los industriales de Herrera, de que el presidente cancele a los funcionarios que están en campaña. Creo que es muy atinada, y no solamente que debiera darse el proceso que el presidente lo quite, creo que debería ser una renuncia de motu propio de cada funcionario que aspire a la presidencia de la República por diferentes vertientes. Una es que cuando tú estás en un proyecto presidencial, que es la aspiración máxima que puede existir en el orden políticamente hablando, en cualquier país, descuidas tus otras funciones, o sea, sacrifica la familia, si tú tienes un negocio particular, y más lo que es la administración pública, cuando se da el caso que actualmente tenemos el ministro de Economía en planificación aspirando un cargo tan técnico, tan delicado, que requiere, en la crisis que estamos viviendo actualmente, dedicarle, si el día tuviera 48 horas, dedicarle 48 horas a ese ministerio y no a otra cosa. Bueno, vamos a entrar en detalles, pero Héctor, tu posición inicial sobre este planteamiento. Pienso realmente que no es un planteamiento ni el de la renuncia de los candidatos que aspiran, de los funcionarios que aspiran, ni de que lo cancele el presidente, porque ha habido dos propuestas. Algunos dicen que deberían ellos renunciar, pero creo que es un planteamiento que ni es legal, o sea, no está basado en ninguna normativa legal, ni es justo, ni tampoco necesario, sobre todo en este momento. ¿Por qué? ¿Por qué no es legal? Porque no hay ningún marco jurídico que obligue a que los funcionarios ni renuncien, ni sean cancelados, ni tomen licencia cuando tengan aspiraciones políticas. Debe existir eventualmente, y de hecho está en discusión, toda una modificación del marco jurídico electoral, que incluye la ley electoral y la ley de partidos, que debería incluir estos temas, pero esto todavía no ha sido aprobado. No es justo porque uno le está planteando, uno le está reclamando a un funcionario que no pueda aspirar, o a un aspirante que no sea funcionario. O sea, ahí hay un asunto también de derechos que uno estaría también, creo que, invadiendo.
Y no es necesario porque todavía falta mucho para las elecciones. Los que dicen que estamos en una campaña anticipada, también están haciendo un planteamiento anticipado si están pidiendo la renuncia de estos funcionarios o que sean destituidos por el presidente. Faltan más de 3 años para las elecciones. ¿Qué opinas de eso, Julio? Pues estamos en el 2013 y bueno, las elecciones son en el 2016. Recuerdo como hoy que en el año 2006, específicamente el día 7 de noviembre, lo recuerdo como hoy porque fue el día de mi cumpleaños, el licenciado Danilo Medina era secretario de Estado de la Presidencia, lo que es hoy el Ministerio de la Presidencia, y renunció ese día a 2 años de las elecciones presidenciales del 2008 para dedicarse al proyecto de su candidatura presidencial, que no tuvo éxito, que perdió en la convención en el año 2007 frente a la reelección o repostulación en ese momento y de posterior reelección de... Pero ninguna ley lo obligaba, Fernández. ¿correcto? No lo obligaba, pero es que no es un asunto solamente de ley, es un asunto de sentido común. En el año, para las elecciones del 2000, cuando él fue candidato a la presidencia, que perdió del compañero Hipólito Mejía, el licenciado Danilo Medina también renunció a la Secretaría de Estado de la Presidencia, que recuerdo que la sustituyó Alejandrina Germán. Pero ya era candidato cuando... Ya era candidato cuando renunció. Pero para te estoy hablando de dos procesos. Te hablé del proceso que siendo precandidato renunció en el 2006. Sí, en el caso del 2000, él renuncia obviamente porque es candidato y ya estaba inmerso en la campaña electoral, estaba dentro del periodo de campaña electoral. En el caso del 2007, él 2006 también renunció. Él renunció 2 años antes de las elecciones. Sí. Pero se entendía porque un ministro de la presidencia que está aspirando a la presidencia de la República, cuando el presidente en ese momento estaba aspirando a la reelección, realmente hubiera sido incómodo el mantenerse. O sea, es una decisión que se justifica. ¿No es un caso parecido al de Temístocles, por ejemplo, o de Francisco Javier? No. Primero porque en este caso no es reelección y el presidente no está en eso. Eso es lo que se ha dicho hasta ahora. Y lo que le ha prometido. Y segundo, ellos lo que están haciendo ahora no es una campaña electoral. Ellos están haciendo, yo no vine a defender la labor que ellos están realizando, pero es una cosa lógica. Falta mucho para las elecciones. En estas elecciones, los candidatos, si fueran Leonel Fernández, Danilo Medina, Hipólito Mejía, gente que ya pasaron por la presidencia, no necesitan tanto tiempo para darse a conocer, para hacer contacto. Pero ahora estamos hablando de dirigentes que son bastante conocidos, pero que nunca han sido ni siquiera candidatos a la presidencia y requieren más tiempo para hacer esa labor. Mira cuál es el problema de eso. Aquí, producto de la ausencia de la ley de partidos políticos de garantías electorales, como tú señalaste, tenemos la situación de que no hay fiscalización de los recursos de campaña, ni del financiamiento del Estado, ni del financiamiento de privados. En el proyecto, en los proyectos de ley que he podido ver, tanto en que te puso el PRD como en que el cursa en la Cámara de Diputados, se establece un tope de contribución general del sector privado y la fiscalización, se crea un órgano en la Junta para fiscalizar cuenta contable, todo eso. Entonces, ¿qué sucede? El ministro que aspira anda en el vehículo del Estado, chofer pagado por el Estado, celular pagado por el Estado. O sea, que tú crees que hay un uso de recursos del Estado para esa campaña. Correcto, no solamente en cuanto al ministro se refiere. Cuando el presidente, el tema de prohibir la reelección presidencial es para que el presidente del turno no puso los recursos del Estado. Y vimos como en las elecciones pasadas, el expresidente Leonel Fernández, cuando se dedicó a apoyar al candidato de su partido, Danilo Medina, el hoy presidente, estaba usando los recursos del Estado cada vez que iba a inaugurar obras. Ese riesgo, Héctor, de que esos ministros utilicen, bueno, riesgo no, porque eso que él señala, de que cuando andan haciendo actividades proselitistas, andan en el vehículo del ministerio, o utilizan el celular del ministerio, el personal del ministerio, o sea, recursos del y los empleados también. Sí, siempre existe ese peligro, hay que admitirlo. Y por eso estoy totalmente de acuerdo con él en una parte, que es en la necesidad de uno regular todo eso. O sea, la ley de partidos y la reforma electoral no pueden dilatarse más. Ese esquema jurídico tiene que contemplar la regulación de los tiempos de campaña, del financiamiento,
de cuándo debe un presidente o un ministro renunciar o presentar, o por lo menos presentar la licencia sí, cuando está en periodos electorales. O sea, todo esto tiene que ser regulado. Lo que no podemos nosotros es, así medalaganariamente, reclamar que estos funcionarios sean relevados o que sean o cancelados o que renuncien, que ha habido esos dos planteamientos. Sobre todo porque a veces uno, hasta sin querer, que yo sé que no es el caso tuyo, uno repite cosas que vienen son producto quizás de las diferencias internas que hay en los partidos. O sea, hay unas diferencias en el PLD, ellos se han encargado dentro del PLD de solicitar esto, de que esto se dilucide. ¿Pero por qué los industriales, tú crees? Porque son los industriales de Herrera que comenzaron con esto. ¿Por qué tú crees que los industriales están con este tema? Bueno, hay de todo, porque, por ejemplo, los industriales hicieron este planteamiento. Ayer, por ejemplo, a Sonadores decía que el ministro, le daba un espaldarazo al ministro de Turismo, que no vino a defender el funcionario en particular, sí, pero eso es un caso que está ahí. Los industriales de Herrera lo critican, pero a Sonadores dice que el ministro de Turismo está haciendo una buena labor, que no se refiere al tema político, pero obviamente el espaldarazo viene a propósito de este debate. Héctor ha tocado otro tema muy interesante, que es el tiempo de campaña, cuándo inicia y cuándo termina, que debe ser regulado también, como está en el anteproyecto de ley, para la convención interna de los partidos y para las elecciones presidenciales. Porque se da el caso ahora que las elecciones del 2016, yo le digo, y sobre todo que la Cámara, el Senado de la República aprobó en esta semana la ley del voto preferencial, vamos a tener una especie de matadero electoral. ¿Por qué? Porque vamos a elegir 4.150 cargos. Pero siempre tenemos un matadero electoral, o sea, va a ser peor. No, desde el año 94 hasta las elecciones del 2016, no habíamos tenido las elecciones presidenciales con las congresuales y municipales juntas. Y como quieres un matadero electoral. Sí, pero vamos a tener más todavía. ¿Por qué? Porque vamos a tener 37.000 candidatos corriendo en la calle, hasta los vocales de los distritos municipales van a ser electos por el voto preferencial, y entonces eso va a acarrear que con una campaña o precampaña a destiempo, el país se va a paralizar. O sea, nos vamos a pasar los 4 años o el reto que queda en campaña. Ese es otro punto que hay que acotar, aparte de los ministros. Te voy a interrumpir un momento, voy a seguir contigo, pero te tengo que interrumpir para irme brevemente a una pausa comercial. Ustedes no se vayan, sigan en sintonía. Conversamos sobre una petición que han hecho varios grupos, tanto grupos empresariales como políticos, de que el presidente cancele a los funcionarios que están en campaña. Hay gente que también pide que ellos renuncien. Y eso es lo que se está debatiendo esta noche con Julio Peña y Héctor Marte. Me quedé con Julio, que tuve que interrumpirlo, pero quería agregarle a lo que estabas diciendo. Muchos de estos funcionarios que están en campaña han dicho que no es que ellos están en campaña, sino que hay grupos del sector externo que, atento a ellos mismos, están colocando vallas, anuncios, y que no es un asunto de ellos, sino que ha salido de otras personas. Bueno, el amigo Héctor Marte recibe la nota de prensa de los diferentes proyectos como jefe de redacción de uno de los principales medios escritos del país. O sea, no es un asunto de que estén en campaña, están visitando en todo el nivel nacional, y se han visto las fotos en las redes sociales, en todo. Y como te reitero, no es un asunto personal de que esas personas estén aspirando, es un asunto que no debe ser ni para ellos ni para nadie. En el pasado, personas de mi propio partido, cuando tuvieron el gobierno, estuvieron aspirando, siendo ministros, y tuvimos totalmente en desacuerdo. Y aparte que eso no contribuye a la igualdad de competencia tampoco entre... El caso de Reinaldo, ¿qué tú opinas? Porque es un poquito diferente. Pues Reinaldo Pared, que también está en lo mismo, es presidente del Senado, senador por el distrito y además el secretario general del partido. ¿Ese caso tú piensas lo mismo o haces una excepción en tu planteamiento? Mira, a propósito de lo que tú decías, de que hay aspirantes
y ahora menciona a Reinaldo, que no se han declarado. Realmente Pero están las vallas, están por ahí. Hay diferentes tipos de aspirantes en el PLD. Yo creo que vale la pena reconocer que lo que lo están haciendo de manera más responsable son los dos ministros que están en la calle. El ministro Carlos Montá, ministro de Economía, y Francisco Javier García, que es ministro de Turismo. O sea, más transparente que son ellos. Hay algunos que están haciendo campaña encubierta. Hay otros que ponen vallas y dicen que no aspiran. Algunos hacen una campaña subliminal. Yo creo que vale la pena resaltar eso. Lo están haciendo de manera responsable esos dos ministros, asumiendo las consecuencias, asumiendo los cuestionamientos que pueda conllevar, como esto que le han dicho de que deben renunciar. Alguien por ahí dijo que ellos están prácticamente atentando contra la gobernabilidad, que están afectando las buenas relaciones partido-gobierno. Pero el tema no es que quitan horas de su trabajo. O sea, por ejemplo, el ministro de Turismo debería estar en esto y esto y esto para cumplir las promesas de campaña sobre turismo. Pero le quita horas a su tiempo de trabajo estar en campaña. Hay que evaluar el trabajo de los funcionarios, ver los resultados y ver si eso afecta o no. O sea, no decir simplemente que si aspiran van a quitar tiempo del trabajo. Puede ser que un funcionario no aspire y haga una mala labor. Y puede ser que un funcionario aspire y eso lo motive a hacer una mejor labor porque quiere vender los resultados de su gestión para sus aspiraciones a ascender. Esa es una posibilidad, ¿no? Que el funcionario lo haga mejor justamente porque quiere promoverse. No, eso es lo que deberían hacer todos los funcionarios, hacer un trabajo eficiente y que a la hora que llegue el momento de que se abra una pre-campaña, se someta al escrutinio y los electores decidan. Pero mira... ¿Pero por qué todavía no? Si, por ejemplo, a Francisco Javier no lo conocen como precandidato, entonces él aprovecha este tiempo para que lo estén viendo. No conocen, no. Él anda en el país entero anunciándose como... Sí, pero que él no es una persona tan conocida como los grandes ha sido líderes. jefe de campaña de los dos últimos presidentes que ha tenido el PLD, ¿no? Y ha sido funcionario en los diferentes gobiernos del PLD, ¿no? Digo, lo mencioné él como ejemplo, no es personalizando el tema con sí, pero Javier. la preocupación mía, aparte del uso de los recursos del Estado, es que se descuida la función pública, la administración pública. Yo he podido colaborar en diferentes campañas presidenciales dentro de mi partido, el PRD, tanto en pre-campaña como en campaña, o sea, cuando he sido candidato electo. Y definitivamente las horas de trabajo que hay que dedicarle a una campaña electoral no te da tiempo para tú dedicársela a otra función. O no hace la campaña bien, o no hace la función que te toca bien. Tú tienes que ausentarte de tus actividades privadas, tienes que hasta sacrificar la familia, porque descuida tiempo dedicarle hasta actividades como son cumpleaños de un hijo, hasta el bautizo, que tú llegas tarde porque tienes una reunión en una zona con unos compañeros que se te prolongó. O sea, no es fácil. O sea, eso es, mira, de verdad, no es un asunto de que la ley lo prohíba o no, porque en eso estamos de acuerdo, no hay ninguna prohibición legal. El asunto es que eso sí... Y que debe incluirse. Claro. Yo digo que debe incluirse, claro, o sea, en eso yo estoy de acuerdo. Claro, pero... Debe regularse, porque entonces no estaríamos nosotros debatiendo el tema de si deben ellos por motu propio renunciar o el presidente cancelarlo. Oye, es que es un asunto... La ley debe ser clara y debe establecer los tiempos de campaña. Estamos de acuerdo. Y establecer también cuándo los funcionarios les toca entonces dejar el puesto. Es que es un asunto que debe ser en la campaña, debe ser cuando se proclame abierta la campaña. Es que es un asunto incompatible. O sea, esas dos funciones, entre usted ser candidato y ser funcionario, es incompatible. Pero mira qué irreal es esa solicitud. Porque tú le estás diciendo al partido, al PLD, en este caso es porque está en el poder, que estamos hablando del PLD, ¿verdad? Tú le estás diciendo al PLD que lo más lógico es que sus principales dirigentes sean los que aspiren a la candidatura presidencial. Entonces tú le estás diciendo al PLD que no sean funcionarios, si quieren ser candidatos, que no sean funcionarios. Eso se parece al planteamiento que se hizo en el mismo PLD hace unos años, un planteamiento natimuerto, se cayó de una vez. Se planteó en uno de los congresos que los miembros del comité político... Los funcionarios del partido. Los miembros del comité político no pudieran ocupar puestos en el gobierno. Es un planteamiento real, porque tú le estás diciendo a un partido, esa gente que son tus principales dirigentes,
que son los miembros de tu principal organismo, no pueden ir al gobierno. Pero eso es diferente, ellos no hacen campaña. O sea, ellos no tienen que salir a caravanear. Lo que estoy comparando es lo irreal de la solicitud, lo impracticable, lo irrealizable, que es tú decirle a un partido que lo lógico es que los principales dirigentes aspiren a la candidatura presidencial. Pero mira, Héctor, el PLD tiene un activo ahí que es Leonel Fernández, pero hay dirigentes que entienden que ellos tienen chance, que la fábrica de presidente que habla Leonel no es para él solo. Oye, Héctor. Y no se paró en Danilo Medina, sino que hay más opciones. Mira, Héctor, yo me voy más lejos todavía. Ni siquiera al puesto de ministro. Aquí hay que regular a todo el que maneja fondos públicos, incluyendo a los alcaldes. ¿Entiendes? Que cuando llegan las elecciones quieren reelegirse y descuidan la función que le toca, que ha sido delegada por... ¿Y qué tú propondrías? ¿Que quiten la reelección también municipal? No, la regulación con la ley de partidos políticos y garantías electorales, con el tiempo de campaña, la fiscalización de los usos de los fondos, los contribuyentes. Fíjate el informe que preparó la Cámara de Cuentas del desastre que hay en los manejos contables en las municipalidades, o sea... Todo eso, o sea, lo que es los fondos públicos, el que maneja fondos públicos no puede estar aspirando. Vimos lo que ha pasado en la época de elecciones con el presidente Fernández, que cuando se tira en campaña ha crecido el déficit fiscal, se ha pasado los últimos 12 meses del año previo electoral en campaña, todo el tiempo, inaugurando y sin control alguno, o sea, sin cosas que estaban presupuestadas y planificadas. ¿Qué tal si se le pide al presidente algo, o sea, si llegamos a un punto medio y se le pide al presidente que le pida a esos funcionarios que esperen? No que lo cancele, ni que renuncie, sino que esperen, que se aguanten. Que esperen en hacer sus labores proselitistas, o sea, que se aguanten, que no salgan a caravanear todavía, que no salgan a hacer campaña. De todos modos, el presidente es el que toma la decisión, tal como decía en esta semana José Tomás Pérez, que decía, eso es un caso que es el presidente que debe definir. Claro, en un país como este tan presidencialista, el presidente lo define casi todo. Pero te voy a... Y hay países que lo están haciendo peor, claro que no es que uno se tenga que consolar, pero por ejemplo, lo que ha hecho el presidente Evo Morales, para mí sí es un llamado totalmente fuera de un estadista, que le ha dicho a los funcionarios que el 50% del tiempo lo destinen a la campaña política y el 50% a atender los asuntos propios de su cargo. Mira, recuerdo que cuando la gestión de Lula en Brasil, que es la sexta economía del mundo, cuando en proceso de la campaña electoral fue multado en varias ocasiones. Él fue multado porque no delimitaba la función de presidente con la función de candidato. Ahí es que tenemos que llegar. O sea, por eso es que entiendo que la reelección la reelección no consecutiva se ha aprobado para evitar eso, pero todavía falta más. Y el asunto vuelvo y te digo, o sea, eso de Evo Morales es porque él está claro que es imposible tú dedicarle a la campaña y dedicarle al ministerio. La propuesta que hace Leila no la veo viable. ¿Por qué? Porque un candidato es como cuando comienza una carrera de carros. Dieron bandera verde, hasta que no termine, aunque llegue de último lugar, no se termina, no se acaba. A mitad de carrera tú no le puedes decir que mira, apaga el carro. Bueno, hemos llegado al final del debate, pero yo creo que si en algo estamos todos de acuerdo en la necesidad de que finalmente se llegue a promulgar una ley de partido consensuada. Que no se siga aplazando, porque cuando tienen voluntad los legisladores y los políticos lo hacen. Que han dicho que tienen voluntad. Pero los legisladores acaban de aprobar el voto preferencial, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Ahí no había consenso. Es más, los jefes de los partidos no están de acuerdo con eso. Votaron unánime ellos. Y ahí están de acuerdo. Entonces, la ley de partido, que sí, todos en teoría decimos que estamos de acuerdo y que se necesita regular, entonces no se cristaliza, finalmente no se aprueba. Bien, pues gracias Héctor, gracias Julio por estar conmigo y el público televidente. Ustedes no se vayan, que más adelante tenemos una entrevista con el director de la Comisión Nacional de Energía, Enrique Ramírez. También tenemos nuestro segmento de opinión y el reportaje de investigación de la noche de hoy, así que mantengan la sintonía.
Fue anunciado por el ministro de Interior y Policía una especie de pausa, como una eliminación temporal de las medidas que regulan la venta de bebidas alcohólicas y que en la práctica se traducen en el cierre a determinada hora de negocios, porque a fin de cuentas los policías que se encargan de que se cumplan esas medidas, lo que le piden al negocio que vende bebida alcohólica es que cierre a una hora determinada, que normalmente es la 1 de la madrugada, de lunes a viernes, y los demás días a las 2 de la madrugada. Cuando se inició con este tema tras una cumbre que el presidente Fernández encabezó para tratar de contrarrestar los efectos de la inseguridad ciudadana, esto fue en el 2006, se propuso este conjunto de medidas con el propósito de tratar de reducir los hechos delincuenciales. Las estadísticas que se mostraron en esa cumbre determinaban que el mes de diciembre es el mes del año en el cual ocurre una mayor cantidad de hechos violentos, muertes violentas sobre todo, que los fines de semana son los días en los que más también ocurren estos incidentes, sobre todo domingo, y que casi siempre en horarios nocturnos y pasada la 1 de la madrugada. Por esta razón, no se entiende que justamente sea cada año en diciembre cuando se decida flexibilizar estas medidas. Y ojo, yo no estoy particularmente de acuerdo con este conjunto de medidas, porque entiendo que las estadísticas han demostrado que no ha servido para el propósito de bajar la delincuencia en la cantidad en que se esperaba con la ejecución de ese plan, aunque sí ha servido para otras cosas como reducir un poquito la cantidad de accidentes de tránsito. Sin embargo, si ese es el fin de las medidas y han querido mantenerlas por tantos años, llevamos ya 7 años con ellas, por ese fin de reducir los hechos violentos, los hechos delincuenciales, pues entonces no tiene sentido que eliminen las medidas justamente en el mes, en los días y en las horas en las cuales hay una mayor incidencia de esos casos, pues entonces se desnaturaliza las razones por las cuales esto se dispuso. Además, hay que notar que últimamente se están dando tantas excepciones a las reglas que no solo se ha perdido un poco de vista el objetivo de la medida, sino también que se ha fomentado una competencia desleal entre bares, restaurantes y discotecas. Por ejemplo, al día de hoy, ciertos bares, ciertos restaurantes, casi siempre los de mayor poder adquisitivo, tienen la facultad de adquirir, pagando una tasa en el Ministerio de Interior y Policía, un permiso para tal día a la semana o tales días a la semana estar abiertos hasta las 3, 4 de la mañana, cuando los demás, sus competidores, están abiertos hasta la 1. Entonces, al permitir esas excepciones, al permitir que en diciembre se flexibilicen estas medidas, estamos olvidándonos del motivo por el cual fueron creadas. Entonces vamos o a hacerlas más estrictas y que se cumplan siempre, que se cumplan tal como fueron diseñadas en aquella cumbre que encabezó el presidente Fernández en ese entonces, o simplemente dejemos eso, que al final no está funcionando como ellos querían, y siéntense a pensar, y ojalá el ministro sea quien dirija eso, el ministro de Interior y Policía, en algo más efectivo, más realista, que no fomente la competencia desleal y que pueda ser mejor para todos y más acorde con la idea del plan de delincuencia que promovió, el plan contra la delincuencia que promovió en enero de este año el presidente Danilo Medina. Ahora vamos a ver a continuación un reportaje que se hizo con legisladores de distintos partidos respecto a la solicitud que ha hecho la Asociación de Empresas Industriales de Herrera de que los funcionarios que están en campaña sean cancelados por el presidente Medina. Adelante. Algunas asociaciones de empresas han solicitado al presidente Danilo Medina la destitución de los funcionarios que se han lanzado al ruedo político para cargos electivos para las elecciones del 2016, alegando que hay que ponerle freno, pues la situación económica exige servidores comprometidos con la obra de gobierno. En la mayoría de las veces lo que están es en los pueblos gastando dinero, no solamente los recursos en efectivo, sino también lo que son los vehículos, los combustibles, el personal también se lo llevan porque hay que hacer el coro por allá. De manera que yo entiendo que esa es una excelente solicitud, excelente demanda y que el presidente Danilo Medina tiene que estar presto en eso.
Hasta el momento, el ministro de Turismo, Francisco Javier García, y Temístocles Montaz, de Economía, están en un activo proselitismo por la nominación presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. También se observa una amplia campaña propagandística de Reinaldo Pare Pérez en la capital, pero el senador del distrito aún no ha anunciado oficialmente su lanzamiento. Tenemos un presidente de una de las cámaras también siendo precandidato y un legislador no puede ser destituido. También es algo que te choca con respecto a cualquiera de las normas que nosotros tenemos establecidas de lo que debe ser el buen desenvolvimiento de un tren gubernamental. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo que ni los vicepresidentes, por eso apoyamos la no reelección presidencial, para que los presidentes no puedan estar en campaña. En un país como el nuestro, todo el que ostente una posición en el gobierno no tiene cómo evitar hacer uso de los recursos del Estado a su favor. Industriales insisten en que es preocupante que funcionarios hayan lanzado sus aspiraciones presidenciales mientras se mantienen administrando recursos públicos, acciones que no concuerdan con un esquema de transparencia. No es quitándole razón a los industriales de Herrera, pero se está echando la mano. Porque tú no puedes cancelar a un funcionario porque haya un grupo de gente que esté aspirando a él. Si no está en un proselitismo abierto o no ha esbozado públicamente su aspiración en un partido que todavía el Congreso no ha pasado, entiendo que a 2 años y pico de lo que serán las próximas elecciones del 16, hacer eso, pues yo creo que no sería justo. Por otro lado, actuales funcionarios como Gedeón Santos, director del Indotel, y Alejandro Montaz, director de la CAS, han coincidido en que los servidores que están en campaña no dejan a Danilo gobernar y que revelan un deseo de que el presidente se vaya pronto del palacio. Incluso, miembros del comité político del PLD también han exigido la renuncia a los funcionarios del gobierno que están en campaña, entendiendo que el tiempo no es suficiente para hacer un buen trabajo y hacer política. De todas maneras, el presidente tiene la última palabra. A mi invitado de esta noche yo lo conocí cuando era director de la ONAPI, la Oficina de Propiedad Industrial, y yo, que ustedes saben que no es frecuente mi adular, pero yo debo decir que me parece que era el funcionario más eficiente. De hecho, siempre ganaban premios y la ONAPI es una institución eficaz, que funciona, que trabaja rápido, gracias a mi invitado. Pero hoy él es director de la Comisión Nacional de Energía, Enrique Ramírez. ¿Cómo estás? Leila, saludo muy bien y encantadísimo de estar contigo aquí hoy. Gracias por estar conmigo. Yo sé lo que hace la Comisión de Energía, pero yo oigo gente que me dice, pero si tenemos una CDEE y tenemos otros organismos que tratan con energía y ahora se ha planteado un proyecto de ley que creo que se aprobó en una de las cámaras para crear un Ministerio de Energía, ¿para qué está la CNE? Sí, la Comisión Nacional de Energía es creada por la Ley 125, que es la ley que marca o norma el sistema eléctrico. Y bueno, de acuerdo a esa ley, la Comisión Nacional de Energía es la institución encargada de la política energética. Política, planificación del sector, pero es una especie inclusive hasta de coordinador o de coordinadora de todo el sistema. Y por igual, a través de la ley 5707, también se le da la prerrogativa de lo que es trabajar con el tema de las inversiones, de los incentivos y de la promoción de las energías renovables. Entonces, tenemos dos marcos. Un marco en el cual nos da uno general, que es el tema de la política y planificación del sistema, y por igual nos da prácticamente todo el ámbito de la promoción, incentivo de las energías renovables. Entonces, en la práctica, ¿qué vínculo tienen con la CDEE, por ejemplo? O sea, ¿cuál es la relación laboral? ¿Qué hacen? ¿Hacen cosas en conjunto o trabajan divorciados? Mira, la CDE es el holding, de acuerdo a la ley, que coordina las 3 distribuidoras,
de electricidad y por igual es el que maneja el día a día de todo el sistema eléctrico interconectado. La CNE es la planificadora y te puedo decir que de una u otra manera trabajamos coordinados, o sea, no es que estamos divorciados en su totalidad. Por ejemplo, nosotros ahora en el mes de diciembre terminamos 2 estudios que van a ser de suma importancia para la CDE. Y estoy hablando del plan indicativo del sector eléctrico y es el plan mediante el cual nosotros decimos hacia dónde se debe dirigir todo el tema de inversión, todo el tema relativo a las redes, etcétera, etcétera, etcétera. Y otro estudio también que es la perspectiva de la demanda. Y es donde vamos a dar a conocer al país cuáles son las demandas que va a necesitar el país, que va a generar, que va a demandar el sistema durante los próximos 15, 20 años. Esos son instrumentos muy importantes, técnicos, que la CDE necesita para temas de inversión, claro. Para el tema de cómo la empresa de transmisión eléctrica va a hacer la inversión. ¿Y ya están listos? En el mes de diciembre. Okay. Entonces ya lo daremos a conocer de manera conjunta con la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales y la Superintendencia de Electricidad. Ok, el tema de energías alternativas, que yo sé que es quizás el principal fuerte o energías renovables de la Comisión Nacional de Energía ha sido muy importante para nosotros. Hemos hecho algunos reportajes, algunas entrevistas, es de nuestro interés y hicieron un congreso también ahora sobre ese tema. Yo quiero que hablemos de eso, pero me tengo que ir a la pausa primero y cuando regresemos pues le dedicamos el segmento que viene. Converso con Enrique Ramírez, director de la Comisión Nacional de Energía, que encabezó un congreso ahora mismo en esta semana sobre energías renovables. Háblame de un poquito de eso, si son alternativas a el tipo de generación que tenemos al día de hoy y cuáles son las posibilidades de que en República Dominicana se utilicen masivamente, porque yo sé que hay algunos lugares que sí la utilizan, estas energías renovables. Sí, fíjate, durante la semana que recién transcurre, celebramos, fue un evento internacional donde se realiza todos los años la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE. Tocó a República Dominicana la reunión de ministros de energía de toda Latinoamérica y en ese contexto se celebran algunos eventos paralelos. Por ejemplo, a principios de semana tuvimos lo que es el FIER, que es el Foro de Integración Energética, que casualmente este año tuvo como tema, las energías renovables, pero también los sistemas de integración energética. Y vimos la experiencia de estos sistemas. Por ejemplo, tenemos experiencias muy aleccionadoras, como son los sistemas de integración energética que se dan en Sudamérica y en Centroamérica. Todos esos países, por estar conectados, con fronteras muy imperceptibles, tienen sistemas de integración energética, o sea, están interconectados. Okay. Y allí la experiencia es impresionante, de cómo un país que hoy le sobra energía y al otro le falta, por estar interconectados se venden entre países. Pero si nada más tenemos Haití al lado, ¿cómo podemos hacer? Ahí vamos. Y hay un mercado interesantísimo. Y se estuvo viendo cuál ha sido la experiencia. República Dominicana, tenemos como vecino Haití, que realmente no tiene un sistema interconectado entre ellos mismos. Okay. O sea, ellos no están interconectados de pueblo a pueblo, ellos tienen sistemas aislados. Hay países o hay organismos multilaterales que han planteado ayudar en este tema Haití y han ido más allá. Han planteado la posibilidad de hacer un estudio que a mediano o largo plazo se dé a conocer para ver en qué medida, y dentro de 20, 30 años, 40, pudiera ser viable la interconexión entre República Dominicana y Haití. En estos momentos no es viable, por lo que te planteaba. Okay. No hay una interconexión entre ellos mismos, por lo tanto es imposible. No puede haber entre ellos con nosotros. Interconexión con nosotros. Sin embargo, nosotros hemos tenido 2 experiencias de interconexión que se han sopesado
Ahí pudimos ver un estudio del Banco Mundial donde se da a conocer la posible interconexión o la viabilidad de interconexión entre República Dominicana y Puerto Rico. Okay. Todavía está a nivel de estudio. Siempre se ha hablado de un cable submarino entre Colombia y República Dominicana, pero también es un tema que está muy verde. En otras palabras, República Dominicana en este momento lo que tiene que comenzar a ser autosuficiente, como se está haciendo, y bueno, y pudimos ver en los días pasados cómo la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales ya acaba de otorgar la construcción de 2 plantas a carbón de 300 megas cada una. ¿Eso va a generar energía para cuánta gente, por ejemplo? Bueno, si hablemos de 600 megas en un parque de generación aproximado de 2.000 megas, estamos hablando que estamos contratando alrededor de un 20 o un 25% de la actual generación. Entonces, ¿eso tendría un impacto en el costo final que le llega al consumidor? Evidentemente que tendrá que tener un costo. Y mira, y en el costo final del consumidor, pero más en el costo que tiene ahora el país como tal en la compra de energía. ¿Me explico? Ahora mismo hay un déficit que se cubre por el Estado. Este año estamos hablando de alrededor de 1.100 millones, 1.200 millones de dólares, fruto de una energía que compramos cara, que cuando la compremos más barata, ese déficit va a bajar. Y evidentemente que ese dinero el Estado va a poder usarlo en educación, en salud, en obra de infraestructura. ¿Para cuándo se proyecta más o menos que esas plantas van a estar ya funcionando? Mira, no tengo la fecha exacta, me imagino que se dé, pero mira, por el tiempo que se toma la construcción de las plantas a carbón, yo estimo que será finales del 2016, principio del año 2017. Okay. Entonces, claro, no podemos ver que eso es muy lejos, la decisión había que tomarla, se tomó, y yo creo que eso es lo importante. Y yo estoy seguro que va a impactar mucho en lo que tiene que ver con precios, en lo que tiene que ver con sostenibilidad y seguridad del sistema, porque eso es importante. Nosotros ahora mismo tenemos un parque de generación que ronda los 2.000, 2.200 megas, con una demanda abastecida de aproximadamente 1.800 megas. En otras palabras, tenemos un sistema que demanda y que genera, que está en el borderline, o sea, que está en la frontera, y necesitamos ya plantas de generación más seguras, más estables. Las plantas a carbón te generan 100% todo el tiempo, siempre y cuando haya la materia prima, a excepción de cuando salen a mantenimiento general. Hacer plantas nuevas van a ser muy predictibles, su continuidad. Y yo creo que es una gran decisión, y por eso yo saludo a la autoridad de la CDE, saludo al presidente de la República, que ha sido realmente el gran protagonista en este tema. ¿Y otras alternativas son posibles en el país? Por ejemplo, yo escucho mucho hablar de energía eólica y de los buenos vientos que tenemos para eso en la costa norte, por ejemplo, o de unos planes que se están haciendo pequeños, pero que se han hecho ya en el este con energía solar, con los paneles solares. Y hay gente que vende paneles solares, pero eso es para una casa, para dos, no es un plan macro de paneles solares y otras alternativas. ¿Eso es viable como una opción para el país, no solamente para algunos grupos? Definitivamente que sí, es parte de la solución del problema. O sea, la solución definitiva de generación del problema no son las plantas de carbón, son parte de la solución. Hay que agregar quizás 500 megas a gas natural. Dentro de poco quizá habrá que agregar otra planta de carbón a 300 megas más. Sin embargo, nosotros entendemos que las renovables también son parte de esa solución. Y en la Comisión Nacional de Energía nosotros entendemos que al año 2016 lo lógico es que hubiese 300 megas eólicos a precios muy competitivos. Aquí tenemos la capacidad para producir energía eólica. En el sur hay 85 megas. Ah, en el sur también. En el sur hay 85 megas, es donde más viento existe. Ah, yo pensé que pero era... el sur todavía tiene capacidad de instalación eólica de aproximadamente 200 megas más.
Okay. En la parte norte, tal y como tú decías, Puerto Plata, Montecristi, tenemos una capacidad allí de aproximadamente unos 250 a 300 megas más. En la parte relativa a Samaná, Gaspar Hernández, hay una capacidad de generación eólica importante. En la parte este por igual, por ahí tenemos que ser un poco cuidadosos porque tenemos un polo ahí turístico bastante extenso. Sí. En Puerto Plata, aunque hay un polo turístico, pero hay zonas que no obstaculizarían en absoluto, y en Montecristi por igual. Lo que estamos hablando es que eólico pudiéramos tener la capacidad de tener al año 2016 300 megas. Y quiero hablar del tema de precios, porque aquí siempre se ha satanizado el tema de los precios de las renovables. Eólico ahora mismo es el mercado que oferta a República Dominicana por el tema riesgo del sector alrededor de 13 centavos el kilovatio hora. Nosotros ahora estamos comprando aproximadamente precios general 18, 19 centavos. O sea que sale más barato. Sale más barato. ¿Y por qué no le hemos puesto Pero no tan antes? solo que sale más barato, Leila. Tú me hablabas de cuánto instalamos la planta de carbón. Yo te hablaba de 2017. Las plantas eólicas, nosotros podemos instalarlas antes del año 2016, nosotros podemos completar 300 megas. Para el año 2014, el año 2015, nosotros podemos tener 200 megas más. ¿Pero está en planes o depende del presidente? Está en planes. Está en planes, depende de la autoridad de la CDI. Okay. Contratarla, darle contrato de compra de energía. Ya hay algunas concesiones otorgadas por parte de la Comisión Nacional de Energía y de la Presidencia. Aproximadamente existen alrededor de 120 megas eólicos ya otorgada con concesión definitiva. Alguna gente dice, bueno, hay como 2.000 megas. No, hay 120 megas, 150 megas más. El sistema lo puede absorber a precios muy competitivos. Entonces yo creo que esto es parte de la solución. Y yo creo que se debe ver así. Y bueno, introducimos carbón, introducimos gas, pero introducimos renovables que tienen la particularidad, Leila, que no ahorran combustible, o sea, no debemos importar, no tenemos que importar una cantidad impresionante de barriles de petróleo, dejamos de emitir CO2 al medio ambiente, sí, pero por igual salen mucho más baratas porque ese combustible que entran para generar es combustible exonerado, o sea, dejan de pagar impuestos, pero por igual esos sistemas renovables no pagan potencia instalada. Bueno, o sea cuando tú ves todas esas cosas, a todos nos conviene que eso se decida ya. Ante una solución viable y, como te digo, es parte de la solución, no es la solución, pero es parte. Bien, pues Enrique, muchísimas gracias. Yo quisiera que el tiempo fuera más, pero tú sabes cómo es esto de la televisión. Gracias por estar aquí conmigo, ahora en tu calidad de director de la Comisión de Energía, ya no de ONAPI. Lamento que ya no sea de ONAPI, me entristece, pero está bien. Ahí se te hace de buen trabajo. Para mí es un honor haber estado contigo, Leila. Gracias, Enrique. Ustedes gracias por estar también en sintonía con nosotros. Escriban a leilaenantena@gmail.com y si quieren ver este programa otra vez o si se perdieron algún programa, pues estamos en YouTube, en el canal Leila en Antena. Yo me despido por hoy, ya terminamos, les deseo un feliz resto de la noche, pero como saben, todos los domingos, otra entrega de este programa aquí en Antena Latina, Canal 7, a las 11 de la noche.